¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Pinto, soy fisioterapeuta, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos en Perú. Tengo una maestría en Ingeniería Biomédica y tengo un MBA en Gestión de Servicios Hospitalarios. Hace poco más de un año hemos creado una empresa que se llama Cerebro, eh, por el acrónimo de Centro de Rehabilitación Basado en Robótica. Estamos en la ciudad de Lima, Perú, y nos especializamos en la atención de pacientes neurológicos. Hacemos rehabilitación, pero la diferencia de nuestro acercamiento a los pacientes con respecto al acercamiento convencional es que utilizamos tecnología como la robótica, como la mecánica o biomecánica, como la realidad virtual, para mejorar los procesos de reintegración del paciente. Yo tengo cerca de 30 años como fisioterapeuta. Y como mencioné, hice una maestría en ingeniería biomédica porque estoy seguro, convencido que lo que viene en rehabilitación es asociar la tecnología con los procesos neurocognitivos para mejorar la rehabilitación del paciente. Posteriormente, hace 4 años, hice un MBA en gestión de servicios hospitalarios y me di cuenta de algo que ya se da en otros países como Europa y ahora también en Estados Unidos, y que es que la población está envejeciendo. Y al envejecer la población, la casuística, la cantidad de pacientes neurológicos derivados a un ictus, a un stroke, también va aumentando. Otra cosa, que la sobrevida de los pacientes es mayor, es decir, antes te daba un stroke y fallecías por eso. En cambio, ahora es mucho más posible que sobrevivas a este evento. Entonces, cada vez tenemos pacientes o mayor cantidad de pacientes neurológicos centrales debido a esto, al envejecimiento de la población. Y normalmente todos los centros de rehabilitación en Perú están dirigidos a los pacientes que tienen patologías osteomusculares, tendinosas, deportivas, ¿no? Pero no había centros especializados en rehabilitación neurológica central y sobre todo que junten la tecnología a los procedimientos de rehabilitación convencional. Es por eso que de ahí nació la idea de formar el Centro Cerebro, y justo empezamos poco después de la pandemia, pero la idea se forjó ya durante esta maestría que te comentaba. Tenemos uno, hemos abierto hace poco más de un año. Estamos en la ciudad de Lima, un punto estratégico, que es justamente el cruce de tres de los distritos más principales de la ciudad de Lima. Y hay planes de expansión del mismo centro, es decir, en ese momento estamos ocupando un piso, el quinto piso de este edificio, pero en 3 meses estamos ampliando al sexto piso, es decir, van a ser 2 pisos, y el próximo año vamos a empezar a construir al lado, que ya tenemos la propiedad, y vamos a tener ya todo un edificio solamente de cerebro. Las personas que tienen que hacer fisioterapia en pacientes musculoesqueléticos, es decir, que me duele el codo, me duele la rodilla o algo por el estilo, es una persona sin mayor problema de fondo, solamente que tiene un problema de una algia, un dolor específico. Pero los que nos dedicamos a pacientes neurológicos centrales es diferente. ¿Por qué? Porque una lesión medular, un accidente cerebrovascular, te cambia la vida. Es decir, no es que te dio esto el viernes y el lunes estás como que no pasó nada. No es así. Entonces, pierdes el trabajo, pierdes las relaciones familiares, las relaciones sociales, tu capacidad de salir y encontrarte con tus amigos. Todo cambia, tu mundo cambia. Entonces, es muy difícil porque los pacientes ya vienen con un problema, un trasfondo más allá de lo que uno puede ver, más allá de la parte física que uno está observando, ya tiene una carga emocional por detrás, ¿no? Entonces te preguntan cómo van a quedar, si van a poder volver a trabajar. Y esto es en aquellos pacientes que se pueden comunicar, pero que hay de aquellos que tienen problemas de afasia o de apraxia. Es decir, que tienen todo esto en su mente, pero no lo pueden verbalizar. Entonces es ahí mucho más desafiante el tema, ¿no? Pero todos estos pacientes requieren meses de tratamiento y se crea un vínculo muy bonito con ellos y con la familia.
en diferente medida. Es decir, hay pacientes que vienen muy alegres, que saben cuál es su problema, pero vienen a enfrentarlo, es decir, ya vienen mentalizados a superar. Y hay otros pacientes que vienen como que la familia dice, bueno, mira, te lo dejo, yo sé que no se va a poder lograr nada, pero al menos acá se entretiene, para que no esté sentado todo el día en la casa, y el paciente también viene con ese mismo tipo de mentalidad, ¿no? Entonces, el punto de nosotros es que eh, siempre vamos a tratar de sacar lo mejor posible en base a las capacidades residuales que pueda tener el paciente. Pero a la medida que va pasando los días de terapia, las personas van cambiando también la conducta, porque cuando logran poder hacer algo, aunque sea muy pequeño, se siente mucho mejor. Cuando la persona siempre ha estado sentada en una silla de ruedas o siempre ha estado echada en su cama, y eso es todo lo que hace todos los días durante un año, va a estar deprimida. Pero si tú lo traes a tu centro y lo paras el primer día y lo pones en el espejo y la persona se puede ver de pie, cambia su perspectiva. Los seres humanos estamos diseñados evolutivamente para vernos de pie. ¿Okay? Estamos acostumbrados a ver todas las cosas de una perspectiva, ¿no? Si tú estás todo el día sentado, ¿okay? En una silla de ruedas o echado en una cama, tu perspectiva frente a la vida cambia. Entonces, yo pienso que el hecho de que lo podamos llegar acá al centro, pararlo con ayudas de mesas o hacerlos caminar a través de un sistema como el iCare, las personas inmediatamente se van a sentir mejor, más allá de que si tuvo un efecto positivo de manera biológica en su organismo, más allá de eso, pero sí se van a sentir mejor. Lo primero que hacemos es evaluar al paciente. Entonces, hacemos una evaluación de la composición corporal del paciente, una evaluación funcional, hacemos una electromiografía funcional, ¿ok? Para saber exactamente cuál es el punto de inicio del paciente. Hay pacientes que vienen y dicen, yo puedo hacer esto, pero te toca a ti probar si que realmente pueden. O muchas veces los familiares te dicen, sí, en la casa camina, en la casa hace esto o lo otro, pero mediante la evaluación te das cuenta que es una persona que camina muy poco o hace muy poca actividad. ¿Ok? Entonces, una vez evaluado el paciente, decidimos cuál es el proceso de tratamiento. Entonces, dependiendo de la evaluación, podemos empezar con un paciente solamente pararlo. Hay pacientes que no soportan la bipedestación, porque han estado mucho tiempo solamente en cama o la lesión medular es muy alta. Entonces, cuando tú los paras, se desmayan. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir acostumbrando al paciente. Normalmente esos pacientes también trabajamos el aumento del flujo sanguíneo poniéndole electroestimulación o PES, estimulación muscular en las piernas mientras que los vamos parando. Entonces ya el paciente te tolera más. ¿Ok? Tenemos también exoesqueleto, contamos con el Locomat, que es un exoesqueleto de marcha para que el paciente lo podamos colocar y la máquina replica la marcha del paciente. Tenemos también equipos de realidad virtual no inmersiva, como el Radmetric, donde el paciente se coloca frente a una pantalla. Yo le digo al software qué es lo que necesito del paciente, es decir, si necesito control de cabeza, control de tronco, y el software le va a mandar juegos, actividades lúdicas para que el paciente haga esas actividades, pero está haciendo un tratamiento que yo requiero. Yo le he puesto las pautas y en segundo plano la máquina me está dando el reporte de cómo se ha comportado o evolucionado el paciente en el tiempo. Contamos también con la bicicleta C521M de Sport Art, que nos ayuda mucho para el proceso de fortalecimiento de las miembros inferiores del paciente, pero también para disociar el movimiento. Normalmente cuando vienen los pacientes son muy rígidos, solamente mueven una pierna o son muy espásticos, la máquina nos ayuda a hacer este movimiento que se llama disociar, es decir, separar un movimiento con el otro, que es lo previo a la marcha. Y claro, contamos también con el equipo iCare, que es una herramienta muy valiosa que utilizamos en diferentes momentos de la terapia. ¿Ok? Contamos también con un sistema de marcha suspendida, es decir, un equipo que le quita el peso al paciente, pero lo permite caminar sobre la tierra, no sobre el piso. Entonces el paciente puede caminar, pero ya comparte el peso suspendido, pero la máquina lo sigue a donde quiera el paciente. Eso es en la parte neurológica, pero aparte de eso, contamos con sistemas de campo magnético focalizados de alta intensidad, camas magnéticas, ondas de choques radiales, tecarterapia, electromiografía funcional, ultrasonido, corrientes, entre otras cosas.
Tenemos dos equipos, como había mencionado, la bicicleta. Por ejemplo, la bicicleta C521M tiene muy fácil acceso, lo cual es, piensa que estás manejando un paciente que pesa 100 kilos y que no te ayuda, no te soporta peso y tú lo vas a tener que trasladar. Trate de subirle en una silla alta, trate de subirle una silla sin respaldar, es imposible. Esta bicicleta es muy fácil de acceso, te permite poner al paciente de manera muy cómoda, segura, ¿ok? Y el soporte de los pies, nosotros lo tenemos con soporte para pacientes neurológicos de la misma marca Sporar, que te brinde soporte en el talón. ¿Por qué es importante? Porque a estos pacientes se les cae el pie, pues, ¿entiendes? Entonces, si no tienes este soporte que viene de fábrica, entonces el pie del paciente, sobre todo el pie afectado o la pierna afectada, se va a caer y tendrías que estar a cada rato colocando nuevamente el pie. Después, la biela es regulable en largo, ¿ok? Entonces tú puedes tener movimientos muy cortos así o movimientos mucho más largos. Entonces, eso te permite también trabajar en diferentes niveles. Ten presente que de un inicio un paciente puede estar muy espástico y no te puede generar movimientos grandes. Ok, vamos a empezar con movimientos más cortos y después trabajar con movimientos más largos. Y por último, tenés el sensor de pecho que va conectado a la máquina. Si el paciente tiene indicaciones, ojo, ¿sabes qué? No podemos trabajarlo más de 140 o 150 pulsaciones por minuto. La máquina se autorregula para evitar que el paciente se sobrepase de los valores de restricción de frecuencia cardíaca estimados. Ahora, con respecto al iCare, el iCare es una herramienta fabulosa porque te ayuda en diferentes etapas y hasta donde yo tengo entendido no hay herramienta similar al iCare. Hay otras cosas que le hacen competencia en diferentes niveles y cada una con sus pros y sus contras. Pero el proceso de tener un movimiento elipsoidal, ¿no? Que replica la marcha es muy propio del iCare. Entonces, ¿en qué nos facilita? Primero, suspensión del peso. Le quito el peso al paciente y lo puedo ingresar a al sistema iCare sin mayor problema, ¿no? Tengo una rampa, puedo subir al paciente. Hemos subido pacientes con sobrepeso, he subido pacientes de 150 kilos con artrosis de rodilla que no soportaban el dolor en las rodillas. Entonces, ¿qué le dice el médico? Usted tiene que bajar de peso. ¿Cómo bajas de peso si no puedes hacer ningún tipo de actividad física porque te mata el dolor de las rodillas? ¿Ok? Entonces nosotros le tratamos el dolor de las rodillas, lo subimos a la máquina, le quitamos 70 kilos de peso, ¿ok? Y el paciente puede hacer su ejercicio como si pesara 80 kilos, ¿ok? Entonces, después, subimos pacientes muy espásticos. Entonces, cuando viene el paciente a un inicio, está muy rígido, ha estado un año echado en la cama, está muy rígido. Otros sistemas con exoesqueleto no me soportan al paciente porque justamente la rigidez es una contraindicación en esos sistemas. En el iCare, como tengo las piernas sueltas, me va a permitir hacer una actividad física, ¿ok? Sin la restricción de la espasticidad. Lo único que hago es bajo un poco más al paciente y la persona me va a poder hacer el movimiento elipsoidal. Y acá un punto muy importante del movimiento elipsoidal. No desencadena el clonus. ¿Qué es el clonus? El clonus es ese movimiento que tienen los pacientes que cuando pone la punta del pie comienza a hacer este movimiento que es controlable, no lo puedes controlar. Pero cuando tú lo pones en el iCare, como el pie está todo el rato está en contacto con la superficie, no se desencadena ese movimiento, el paciente se relaja, le va súper bien a los pacientes espásticos con el iCare, entonces es una perfecta ayuda o complemento dentro de un programa de tratamiento. Los pacientes long COVID que habían estado mucho tiempo postrados, entubados. Entonces, los primeros pacientes que nos llegaron fueron de ese tipo. Los primeros pacientes que nosotros atendimos no fueron pacientes neurológicos, los primeros pacientes que nos llegaron pacientes que habían estado mucho tiempo entubados y entonces tú tienes la limitación física porque la capacidad cardiopulmonar se ha visto limitada, pero también tienes la limitación de la parte osteomuscular, porque la persona está muy débil, está con hipotrofia, falta de fuerza muscular, ¿ok? Entonces, el iCare en esos casos nos fue de gran ayuda. ¿Por qué? Porque lo podíamos nuevamente poner en un sitio seguro, ¿sí? Lo primero que tienen que tener en cuenta es esto, el tema de la seguridad, porque alguien puede decir, sí, pero si yo cojo a mi paciente con una mano, o lo pongo en una barra paralela, va a dar sus pasitos, sí, le vas a dar sus pasitos, sí, pero se te puede caer, si el paciente pesa 80, 100 kilos, se te puede caer, ah, sí, ok. ¿Y cuántos pasos va a dar una barra paralela?
una barra paralela tiene 3 metros, va a dar 6, 8 pasos. Y de Claro. vuelta, 20 pasos, 30, eso es todo. Cuando lo ponemos en un iCare, la persona en un medio completamente seguro va a poder trabajar 10 minutos, 15 minutos a su propia velocidad, con su propia zancada, ¿ok? Y eso me va a asegurar a mí que yo lo puedo exigir lo máximo al paciente, lo voy a tener monitoreado en todo momento, lo puedo tener con el medidor de presión en todo momento, con el equipo de saturación de oxígeno, que es lo que trabajábamos mucho con estos pacientes, ¿ok? Entonces, el equipo iCare fue una gran ayuda en ese momento para todo ese tipo de pacientes. Primero, en los pacientes neurológicos centrales, lo primero es la percepción. Las personas se sienten muy contentas cuando suben a la máquina, salen felices, la percepción, si están con la familia le dicen que lo filmen, que lo graben, ¿no? Si lo quieren pasar a sus nietos, si lo quieren pasar a sus hijos que viven en otro país. O sea, la percepción sentimental, emocional es fabulosa. Ahora, salimos de ahí. Existen dos cosas que nos va a mejorar poner una persona en el iCare. Lo primero es la parte que va a mejorar tu tono muscular, va a mejorar tu parte gastrointestinal, va a mejorar tu circulación, es decir, todos los componentes biológicos, marcadores biológicos van a mejorar. Pero lo otro es lo que hablamos en un principio, es decir, la capacidad de tu cerebro de hacer nuevas conexiones. Porque finalmente la persona no va a estar siempre sobre el iCare. En un momento tiene que bajar y listo. ¿Sabes qué? Es tu andador, es tu bastón y ya está. ¿Ok? Entonces sí, las personas al hacer nuevas conexiones tienen la capacidad de mejorar su marcha. Es decir, personas que vienen con andador van a poder agarrar y pasar a un bastón. O van a poder, si ya estás con el bastón, vas a caminar más rápido. Y a veces parece insignificante. Mira, ¿sabes qué? Antes daba tantos pasos por minuto y ahora doy tantos pasos más 20, más 30% por minuto. Pero si tú estás con un grupo de personas y estás yéndote a un sitio, todo el mundo tiene que esperar o dejarte atrás, porque caminas muy lento. Entonces, para estas personas es muy importante poder caminar a la par de sus amigos, a la par de su familia, ¿no? Para cuando se van al comer, se van a un restaurante, ya caminan mucho más rápido, ya no son una carga, ya no se sienten una carga para la familia. Y lo otro es la cantidad de pasos que pueden dar. Si yo puedo caminar solamente como 100 metros, ¿a dónde me voy con 100 metros? Me voy a la tienda, pero ya no puedo regresar. ¿Sí? Entonces, ya si tú puedes caminar 300, 400, 500 metros, eres mucho más independiente. Puedes ir, bajar al parque, dar una vuelta, regresar. Entonces, ese tipo de independencia sí la han visto los pacientes cuando han subido al equipo y después de un entrenamiento se sienten mejor, tanto en tiempo que pueden hacer en la marcha como en la velocidad de la misma.